La ciencia para que te diga. Para esos expertos calificados toman el contexto de los últimos avances y su opinión concisa y sin rodeos. Te comenta su estilo. Bueno, hoy estamos hablando sobre la diabetes, ¿sí? El programa pasado ya estuvimos viendo qué significa la insulina, qué es la prediabetes, cuáles son los valores en los análisis de sangre que son los correctos. Entonces hoy vamos a profundizar más acerca de lo que es la diabetes, porque ya estuvimos hablando algunos factores de riesgo, ¿sí? Que realmente podemos de alguna manera prevenir nosotros la diabetes. Ya estuvimos hablando de eso y hoy vamos a enfocarnos en lo que es la diabetes, en cuáles son los tipos de diabetes y cómo nosotros podemos controlar. Cuando hablamos de diabetes hablamos de controlar, ¿sí? No hablamos de curar, porque la diabetes no se cura, ¿sí? Lastimosamente la diabetes no se cura, pero sí se puede controlar. La diabetes es un desorden del metabolismo en el cual el cuerpo ha perdido su habilidad para procesar y utilizar los carbohidratos refinados, los almidones y los azúcares de forma adecuada, ¿sí? Entonces, en palabras simples, ¿sí? El cuerpo perdió la capacidad de procesar los azúcares, los almidones y los carbohidratos refinados, ¿sí? Y como les dije, la diabetes no se cura, sino que se controla. Y esta parte puede ser devastadora para la persona que escucha por primera vez que padece esta enfermedad. Cuando la diabetes es diagnosticada, que el doctor le diga: ¿sabes qué, señora? ¿Sabes qué, señor? Tenés diabetes. Esto puede resultar devastador porque es algo que no se cura, porque es algo que inmediatamente mi mente procesa de que es algo que voy a tenerlo por toda la vida. Y realmente es, si nos ponemos a profundizar y a pensar, es algo preocupante, algo que yo pienso, bueno, tengo que llevar esto toda mi vida, tengo que vivir con esto, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo siempre estoy mencionando en el programa es que conocer nuestra realidad actual nos ayuda a trabajar sobre esa realidad y actuar en consecuencia a nuestra realidad. Por eso siempre es mejor conocer en dónde estamos situados. Hay personas que no quieren hacerse sus controles porque dicen: me va a salir luego todas las cosas. Y a lo mejor ese análisis, ese control, ese chequeo general que puedas hacerte te va a llevar a que vos puedas situarte bien. Bueno, estoy teniendo niveles altos de esto y de lo otro, de esto no, ¿verdad? Para no generalizar: no, yo tengo de todo luego porque no me cuido. O si no, por otro lado, decir: no, yo no tengo nada. A mí no me pasa nada, yo estoy sano, duermo bien, estoy bien, vivo bien, y si me voy al doctor ya me voy a enfermar, ¿verdad? Seguramente que escucharon personas que dicen así. Entonces, situarnos en nuestra realidad, en la realidad, ¿dónde estamos realmente ahora? No donde pensamos que estamos, sino que dónde estamos realmente con nuestros valores de glucosa en sangre, de todo, ¿verdad? De colesterol, de triglicéridos. Eso nos va a llevar a actuar a favor de. Y entender también el problema nos ayuda a enfrentar de una mejor manera. Por eso es que estos espacios son tan importantes, no solamente este espacio nutricional, sino todos los espacios de salud que nosotros podamos promover desde una educación en la salud. Es importante porque nos ayuda a la población en general a entender mejor lo que nos está sucediendo, y cuando nosotros entendemos, aprendemos, nos ayuda a sobrellevar mejor
la enfermedad, el problema, cuidarnos mejor. No solamente, el doctor me dijo que tome esto a tal hora y hago, sino que saber por qué estoy tomando, por qué estoy cambiando mi alimentación, por qué tengo que hacer tal o cual cosa. Eso nos ayuda a avanzar mejor en cualquier tratamiento, ¿sí? En cualquier tratamiento, no solamente en la diabetes, sino en otros tipos de problemas también. Otra de las cuestiones, ya sabemos que la diabetes no se cura, sino que se controla, ya vamos a hablar de eso. También es saber, por más que hay una distinción allí, la diabetes no se hereda, ¿sí? Interesante. No se puede heredar. Lo que sí se hereda es la predisposición de células frágiles que nos pueden llevar a padecer diabetes, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos que la diabetes se hereda, nos convierte en víctimas. No, yo heredé la diabetes de mi abuelo, de mi abuela, ¿verdad? Y hay estudios que de repente nos están queriendo demostrar que no es que se hereda, ¿verdad? Pero decimos que lo que se hereda es la predisposición de células frágiles y que si nosotros no nos cuidamos, vamos a desencadenar una diabetes en nuestro cuerpo. Ahora, entonces, nos convertimos de víctimas, nos convertimos en alguien que hizo algo para que se desencadene. Principalmente cuando hablamos de diabetes tipo 2, ¿verdad? Que después vamos a hablar bien de qué se trata, ¿verdad? Entonces, lo ideal es darnos cuenta de que hemos participado activamente, con o sin conocimiento, en el proceso o en el desarrollo del estado en el que estoy, ¿sí? Porque nosotros conocemos los factores de riesgos que estuvimos hablando en el programa pasado, y una herencia celular no es la sentencia. Si, por ejemplo, yo tengo una herencia celular, genética celular, de células frágiles, como dije, ¿verdad? Eso no es una sentencia para mí. Pero no prevenir la diabetes y no hacer caso a una prevención, porque seamos sinceros, nosotros no queremos prevenir nada. No tengo tiempo para cuidarme, no tengo tiempo para caminar, no tengo tiempo para cuidar. No queremos prevenir. Ya cuando estamos sobre la marcha, cuando estamos con el problema encima, ahí recién tenemos que actuar a favor porque ya estamos complicados. A lo que voy es que ser conscientes de que somos participantes activos en el desarrollo de esta enfermedad, principalmente de la diabetes tipo 2 en nuestro cuerpo, nos hace más responsables y a sobrellevar de otro punto de vista la enfermedad. Es importante esto. Ser víctimas nos hace más pasivos. Estamos, soy una víctima de la genética, de la herencia, y no es así. Ya vimos eso, ¿verdad? Entonces, saber dónde estamos, saber que la diabetes no se cura, pero sí se controla. La diabetes no se hereda, lo que se hereda son las células predispuestas, ¿sí? Y saber que nosotros somos partícipes activos de que esa enfermedad haya llegado en nuestras vidas. Y después vamos a ver cómo, ¿verdad? Pero vamos a ver los tipos de diabetes. Por eso estaba hablando de la diabetes tipo 2, que es uno de los tipos de diabetes en el que nos vamos a concentrar más hoy, ¿sí? Pero tenemos la diabetes
tipo 1, que es la llamada también diabetes juvenil o diabetes mellitus insulino dependiente. ¿Por qué juvenil? Porque suele ocurrir antes de los 30 años de edad. Y este tipo de diabetes es insulino dependiente. ¿Por qué? Porque esta diabetes causa la destrucción de las células del páncreas, que ya habíamos hablado en el programa anterior, que producen la hormona insulina. Las células del páncreas que producen la hormona insulina están destruidas. Y no hay forma de que salga insulina, y ya sabemos que esa insulina es la que lleva la glucosa a los tejidos del cuerpo. Entonces no puede haber ese transporte porque no hay células que produzcan mismo la insulina. ¿Sí? Entonces los diabéticos tipo 1 se vuelven dependientes de la inyección de la insulina para poder vivir. ¿Sí? Y esta insulina es la hormona, recordando lo que ya habíamos hablado, que permite que las células utilicen la glucosa como combustible para mantener la vida. ¿Sí? Otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, ¿sí? La que desarrollan las embarazadas, principalmente en los últimos 6 meses de embarazo, y tiene los mismos síntomas que la diabetes tipo 2 que vamos a ver después, y que generalmente puede ser tratada solo mejorando la dieta. ¿Sí? Muy raros casos hay en que ya se requiere del uso de insulina también. Ocurre entre un 5% de las mujeres embarazadas y usualmente desaparece luego del alumbramiento. Se hizo un estudio que entre un 20 y un 50% de las mujeres que desarrollan diabetes gestacional más adelante en su vida pueden desarrollar o desarrollaron entre un 20 y 50% desarrollaron la diabetes tipo 2. ¿Sí? Así que es un riesgo, un factor de riesgo. Si en el embarazo tuviste diabetes, entonces debes cuidarte para no desarrollar en el futuro. ¿Sí? La diabetes gestacional puede ocasionar un crecimiento excesivamente grande del feto, bebés que nacen con 4 kilos para arriba, ¿sí? Y se estima que predispone al bebé a padecer de obesidad infantil, entre otros riesgos altamente pronunciados también que puede existir en el bebé, para el bebé, ¿verdad? Bueno, así como hay diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, cuando ya uno tiene que depender de una insulina externa, ¿sí? Porque no hay caso internamente de producir insulina. Está también la diabetes gestacional. Y en tercer lugar está la diabetes tipo 2, que es principalmente de la que quiero hablar hoy, porque afecta a la mayoría. ¿Sí? A la mayoría de las personas afecta este tipo de diabetes. La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica, ¿sí? Metabólica, caracterizada por altos niveles de glucosa en sangre, y se estima que pasan una o ambas de estas dos cosas que te voy a mencionar. Uno, las células resisten la acción de la insulina, que ya habíamos hablado también en la resistencia, ¿verdad? Las células resisten la acción de la insulina, por lo cual el nivel de glucosa en sangre se mantiene anormalmente alto. Porque recordemos que la diabetes es tener altos niveles de glucosa en sangre. ¿Y por qué? Y una de las razones en la diabetes tipo 2 es porque las células se resisten a la acción de la insulina y no permiten el ingreso de la glucosa. En segundo lugar, el páncreas está siendo ineficiente en su producción de insulina, entonces no hay suficiente insulina para servir de medio
a la glucosa, entonces muy poca glucosa es llevada a los tejidos del cuerpo y mucho azúcar se queda en la sangre. Entonces, ese es el mecanismo, ¿sí? Ese es el mecanismo, esa es la condición y esto es lo que ocurre cuando nosotros presentamos diabetes. Pero sea cual sea la cosa que ocurre allí, nos da como resultado un alto nivel de azúcar en sangre, ¿sí? La diabetes tipo 2 se relaciona con algo que se llama el síndrome metabólico, ¿sí? El síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Hay, según la Federación Internacional de la Diabetes, hay 6 cosas que incluye un síndrome metabólico, ¿sí? Número 1, la obesidad abdominal, el abdomen pronunciado, la famosa panza. Tengo panza, ¿verdad? Y hay personas que tienen más panza que otras, ¿verdad? Si tenés una cinta métrica y podés medirte tu circunferencia de cintura, esa circunferencia tiene que estar para un varón entre 90 a 93.9. Es lo normal, ¿sí? En un varón. Si te medís la panza a la altura del ombligo, entonces, si tenés 94 para arriba, hay que hacer algo, ¿sí? Y en una mujer, 80 a 88.9. Quiere decir que si tenés 89 de cintura para arriba, algo está pasando. Entonces esa obesidad abdominal forma parte de lo que se llama el síndrome metabólico. En segundo lugar, triglicéridos altos, ¿sí? Los triglicéridos altos en la sangre. En tercer lugar, la hipertensión, presión alta, ¿sí? Vamos a hablar en otros programas, vamos a hablar específicamente de cada uno para ir tratando uno por uno los temas, pero ahora lo voy a tocar así a grandes rasgos. Otro síntoma, otro síndrome que forma parte de esto es la resistencia a la insulina, en la cual estuvimos hablando también. La diabetes. El bajo colesterol HDL, que es llamado también el colesterol bueno, en cantidades muy bajas también no es bueno, ¿sí? Porque el colesterol bueno es el que combate al malo, vamos a decir. Y la glucosa en la sangre a niveles anormalmente altos. Todo esto forma parte del síndrome metabólico, ¿sí? Una persona que tiene por lo menos 5 de estos ya está luchando con esto que es un síndrome metabólico que no es solamente la obesidad, sino que ya hay unas ciertas cuestiones que hay que atender uno por uno, ¿sí? La diabetes tipo 2 es una situación y parece ser una condición autoinfligida por una persona que abusa del consumo de carbohidratos, sin darse cuenta de que su páncreas, ante el estímulo de los carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares, responde con una producción exagerada de insulina, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que muchas veces nosotros le tenemos a la diabetes como una enfermedad heredada y que nosotros no somos parte. Pero acá podemos ver que sí somos parte. Que abusamos de ciertas cosas y por eso tenemos consecuencias. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? En primer lugar,
es el aumento de la sed y de las ganas de orinar. Habíamos dicho al principio del programa que esta es una forma en que el cuerpo trata de eliminar la elevada cantidad de azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces, aumento de la sed, una sed grande, ¿sí? Parece que tomas agua y no podés saciarte. Aumenta las ganas de orinar, aumenta el hambre, pero ese hambre de que te duele de hambre o te caes del hambre. También otro síntoma es sentirse cansado, cansada, agotado. Visión borrosa es otro síntoma de la diabetes. Entumecimiento u hormigueo en los pies y las manos, ¿sí? Llagas que no sanan, y enseguida les digo por qué. Puede ocurrir también la pérdida de peso sin razón aparente. Puede ocurrir también. Y atención, hay un síntoma que se llama cuando la persona ya no hace caso a su diabetes, a atender y a controlar esa diabetes que está teniendo. Aparece algo que se llama la neuropatía diabética, ¿sí? Y afecta y puede dañar los nervios. O sea, la neuropatía en sí ya es una enfermedad de los nervios, ¿sí? Por eso neuropatía es una patología que afecta a los nervios y puede dañar los nervios del sistema nervioso autónomo, ¿sí? El que nosotros no podemos controlar, causando condiciones muy variadas. Por ejemplo, arritmia cardíaca, taquicardias, estreñimiento, disfunción eréctil en los varones, impotencia sexual, ¿sí? La digestión muy retardada, a lo que se llama gastroparesis, ¿verdad? Hipoglucemia, se va para el otro lado, y muchas condiciones de muy mala salud. Esto ya es en un extremo cuando la persona no le hace caso o asume que está controlando su diabetes, pero no lo está haciendo, ¿sí? Y la neuropatía afecta notablemente las extremidades de los pies. Se pierde la sensibilidad en los pies, ¿sí? Y pequeñas raspaduras no se sienten. Al no sentir, estas heridas no sanan porque la glucosa misma en sangre no permite una sanidad de la herida. Y al no permitir la sanidad, esto se convierte en un desastre. Y así es que muchas personas llegan a que sus piernas son, sus pies, dedos, piernas, inclusive son amputadas. Empezando desde el problema del control. No pudo controlar esta persona su diabetes y se llegó a esto. Cuando hablamos de un control de la diabetes, cuando los niveles de glucosa en sangre se mantienen entre 70 a 130 miligramos por decilitros, después de 2 horas de haber comido. Comer 2 horas después hasta 130 miligramos por decilitro de azúcar en sangre. Eso quiere decir que estamos controlando. Y para controlar la diabetes hay que controlar primeramente el metabolismo, que ya nosotros hablamos profundamente en otro programa, ¿sí? No quiero profundizar mucho en esto hoy porque si no, no voy a terminar con el tema. Y recordemos nomás una cosa, que el metabolismo no es igual a dieta. El metabolismo es el motor de nuestro auto, es el funcionamiento principal, es el motor que usa el combustible
La dieta, lo que nosotros comemos, es ya el combustible. Nosotros tenemos que trabajar sobre el motor, sobre aquello que usa el combustible y lo procesa de la mejor manera. Claro que lo ayudamos con la dieta y obviamente todo lo que los médicos recomiendan, los medicamentos, si existe insulina, la insulina, todo ese proceso clínico es indispensable para el control de la diabetes. ¿Sí? Todo ese control constante. No quedarnos de brazos cruzados y porque no me siento, ya me acostumbré, así nomás es. No es así nomás. Uno necesita controlar la diabetes para que esto no empeore. En el momento en que un diabético empieza a ponerle buen control a su consumo de carbohidratos refinados, almidones y azúcares, automáticamente se empieza a obtener una mejoría en el control de la diabetes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay que reducir el consumo de azúcar en todas sus formas. Esto incluye la fructosa de las frutas, la lactosa de las leches, los granos, los cereales, el pan, la pasta, harina, arroz, otros alimentos altos en su contenido de almidones como papa, mandioca y otros tubérculos. ¿Sí? Los tubérculos tienen alto contenido de azúcar. Quiero mencionarte rápidamente porque se me está acabando mi tiempo. 2 tipos de alimentos. Los alimentos del tipo A, que son amigos tuyos para el control de la diabetes, y los alimentos del tipo E, que son enemigos a la hora de controlar la diabetes. Los del tipo A son, y ahí podés anotar, por eso te pedí que traigas tu agenda, tu lápiz y tu papel, ¿verdad? Los alimentos del tipo A, que son las carnes, pollo, pescado, marisco, ¿sí? Carne de res, queso, huevos, vegetales, jugo de vegetales, ensaladas, ¿sí? Almendras y nueces. Esos son los alimentos que son amigos para el control de la diabetes. Los enemigos para el control de la diabetes son el pan, la pasta, harina, arroz, la banana, papa y otros tubérculos como la mandioca, ¿sí? La batata, los cereales, azúcar en sí, ¿verdad? Dulces, chocolate, la leche, jugo de frutas en sí y refrescos azucarados, gaseosas y todos los jugos que puedan haber. Son enemigos. Quiere decir que yo no voy a comer nunca más pan porque es mi enemigo, o no voy a comer más nunca un fideo, un arroz. No quiere decir eso, sino que quiere decir que hay una forma de consumir. ¿Cuál es la forma? Vas a dividir tu plato en 3 partes iguales. Y una de esas 3 partes nomás va a ser para el alimento del tipo E. El resto tiene que ser el alimento del tipo A. En todas tus comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. De esta manera vas a controlar la diabetes, vas a impedir también que tengas demasiado hambre todo el tiempo porque vas a estar consumiendo un poquito más de proteínas que de carbohidratos, un poquito más de grasas. Hay que cuidar también el tipo de grasa, que en otra oportunidad vamos a hablar específicamente de eso. Pero es la única forma
Porque o si no vas a tener hambre. Todo el tiempo la misma azúcar te va a hacer comer más azúcar. Vas a tener hambre todo el tiempo. Y eso es un círculo que no termina más. Y otra de las cosas importantísimas y base de esto es la hidratación. Es la hidratación. Ya habíamos hablado, por cada 25 kilos de peso, 1 litro de agua. Así que esto es indispensable. Reconocer que somos parte de la causa y del control.